Imagínate, descubres que una casa abandonada desde hace años esconde en su interior paredes, una familia entera encerrada viva. Eso es exactamente lo que pasó en un helado amanecer el 14 de noviembre de 1944 en Lviv, cuando un equipo de los trabajadores, dirigidos por el maestro de obras Grigori Petrovich Volkov, comenzaron la renovación de una casa antigua en la calle Copérnica. No tenían idea de que con cada golpe con su mazo, no solo estaban rompiendo ladrillos, sino también el límite entre la vida y la muerte. Propiedad número 47, edificio de 2 plantas construido a finales de siglo XIX en estilo típico austrohúngaro, supuestamente estuvo vacío desde principios del siglo XIX. Guerra. Al menos eso era lo que las actas municipales y los informes del vecinos. El nuevo propietario, el camarada Iván Semyonovich Kravchuk, funcionario del partido, había adquirido el edificio a través de una comisión estatal. Redistribución de activos con el plan de transformarlos en apartamentos comunales para familias de soldados en el frente. Según documentos del Archivo Municipal del Lviv, la casa pertenecía a la familia Morozov desde 1892. El cabeza de familia, Alexandr Nikolayevich Morozov, era el ingeniero jefe de la central eléctrica de la ciudad. Su esposa, Ekaterina Mikhailovna, enseñó francés en una escuela de niñas. La pareja tuvo 3 hijos, Nikolai, de 16 años, María, 10 y el pequeño Pavel, de apenas 8 años. Los primeros signos de que algo andaba mal aparecieron tras la inspección inicial. Volkov señaló en su informe que todas las ventanas de la casa estaban cerradas con clavos. Adentro, no afuera, como era común en las propiedades selladas. Tablas de madera gruesas. La madera había sido sujetada con clavos de 10 centímetros, cuyas cabezas estaban abollados como si los hubieran golpeado a toda prisa, en medio de una desesperada. Silencioso. Pero el detalle más inquietante fue el olor. Tan pronto como los trabajadores comenzaron los candados oxidados de la puerta principal, una ola densa y dulce, casi asfixiante, invadió el ambiente. Uno de los trabajadores, el veterano de guerra Stepan Ivanovich Lebedev, describiría más tarde ese aroma como una mezcla de cera derretida, moho, y algo extrañamente dulce, como si el aire mismo estuviera corrompido. El hedor fue tan fuerte que en las 2 primeras horas de trabajo, el equipo tuvo que mantener puertas y ventanas abiertas de par en par, a pesar del frío cortante de noviembre. El plano de la casa a primera vista parecía convencional, en la planta baja, sala, comedor, cocina y oficina del propietario, en segunda planta, 4 dormitorios y un baño. Pero, al medir las dimensiones interiores, Volkov notó una inquietante discrepancia: la pared. Este medía 2 metros menos que la longitud exterior del edificio. Al golpear con el martillo, el sonido hueco reveló un vacío detrás de la mampostería. Al decidir investigar, el maestro de obras ordenó retirar los paneles decorativos, imaginando que allí podría haber un depósito antiguo o una despensa olvidada. Los trabajos de demolición comenzaron en la madrugada del día 15. Albañil Andrei Vasilievich Gorbunov fue el primero en abrir un hueco del tamaño de un puño en el muro. Del agujero se escapó una corriente de aire sorprendentemente fría, una impactante contraste con la atmósfera sofocante de la casa. Cuando la brecha se amplió, al mirar dentro, los trabajadores vieron una habitación que medía unos 12 metros cuadrados. A la luz parpadeante de una lámpara lo distinguieron. Los contornos de una mesa, algunas sillas y una estantería. Acerca de mesa, papeles esparcidos. Volkov ordenó que el muro fuera completamente derribado. Al mediodía, el paso estaba abierto y los trabajadores, armados con linternas, entraron al espacio sellado. Lo que encontraron fue tan macabro que 2 de ellos abandonaron el lugar al mismo tiempo y nunca regresó. Sentada a la mesa, una figura vestida con un traje oscuro estaba encorvada. Documentos con su mano derecha todavía sosteniendo una pluma. El cuerpo momificado por aire seco del ambiente cerrado, su piel estaba tan seca como el pergamino, pero sus rasgos eran
Del rostro seguía siendo reconocible, un hombre de mediana edad, claramente él. Patriarca familiar. Al otro lado de la sala, sobre un sofá, 4 siluetas. Estaban dispuestos en una escena de desolación, una mujer con un vestido largo abrazaba 2 niños, mientras que un adolescente tenía la mano apoyada en el hombro de su madre. Todos parecían haberse quedado dormidos para siempre. Sobre la mesa, un montón de páginas escritas a mano. En la parte superior, una nota escrita a mano. Firma, 12 de septiembre de 1941. Si alguien encuentra estas páginas, sepa, hicimos el única elección posible. Afuera, el mundo que conocíamos dejó de existir. Alexandr Morozov. Las páginas siguientes revelan un diario minucioso, iniciado en junio de 1941. De las notas quedaba claro que los Morozov no habían huido del VIP con las tropas. Los soviéticos se retiraron como se creía, sino que se refugiaron en una casa segura. Secreto preparado de antemano. Alexandr, previendo los horrores venideros, había iniciado modificaciones a finales de 1939, bajo el pretexto oficial de reforzarla. Cimientos. De hecho, el ingeniero había construido un refugio con un sistema de ventilación. Camuflados en chimeneas, reservas de comida enlatada y agua, un pequeño biblioteca e incluso un botiquín médico de campaña. Durante los primeros días la familia logró mantener una rutina. Los niños estudiaron. Con los libros disponibles, Ekaterina organizó su vida doméstica en ese espacio claustrofóbico y Alexandr registró los acontecimientos, elaborando planes para la futuro. Pero poco a poco la situación se fue deteriorando. Las provisiones se acabaron más rápido de lo esperado. La ventilación falló y, peor aún, afuera se oían sonidos extraños. Por la casa, pasos, voces, risas que provenían de habitaciones que en teoría deberían estar vacío. Algo o alguien había ocupado la propiedad después de la desaparición de la familia. Una entrada del 23 de agosto fue particularmente escalofriante. Ekaterina me despertó esta noche. Juró que escuchó a alguien intentando irrumpir en nuestra pared. Estafas. Martillo, ladrillos, raspadores de metal. Duró casi 1 hora. Luego, silencio. Por la mañana. Pegué la oreja a la pared. Nada. Tal vez fue su imaginación. El 27 de agosto comenzó la tragedia. Pavel está enfermo. Fiebre alta. Tos fuerte. Los medicamentos no tienen ningún efecto. María también empezó a toser. El aire aquí cada vez pesa más a pesar de la ventilación. Me temo que los conductos están obstruidos. El 1 de septiembre el dolor se hizo insoportable. Pavel ha muerto esta mañana. Mi hijito falleció en mis brazos y no pude hacer nada. Ekaterina está en borde de la locura. María arde de fiebre. Nikolai intenta ayudar, pero también empezó a escupir sangre. Las siguientes notas estaban cada vez más fragmentadas, escritas por una sola mano. Temblor. La familia estaba consumida por una misteriosa enfermedad, probablemente empeorado por la falta de aire limpio y las condiciones insalubres. La última entrada. Garabateado con esfuerzo, era desgarrador. María nos dejó anoche. Nos dejaron. Solo yo, Ekaterina y Nikolai. Escucho a mi esposa delirar mientras duerme. Ella repite sin detén que alguien esté afuera, llamándonos por nuestro nombre. Ayer yo también escuché una voz, igual que la de Pavel. Pidió que le abrieran la puerta y le dejaran entrar. Pero Pavel está muerto. Él yace aquí, a nuestro lado. Entonces, ¿quién o que los llamaba desde afuera? Las autoridades locales notificaron inmediatamente a las autoridades competentes. 1. Comisión encabezada por el teniente coronel Vasily Stepanovich Koskin, jefe adjunto del Departamento Regional del NKVD llegó al lugar. Examen de la habitación y la incautación de documentos se llevó a cabo en presencia de un patólogo del Hospital Regional y un fotógrafo del Laboratorio Criminalístico. La conclusión oficial.
firmado el 13 de diciembre de 1944, atestiguó que los 5 miembros de la familia Morozov murió de hambre agravada por enfermedades pulmonares de indeterminado como causa a las circunstancias trágicas de la guerra y una intento fallido de refugiarse de los combates. Sin embargo, entre los archivos de equipo de investigación, quedaron materiales que nunca fueron incluidos en el informe oficial. El fotógrafo Semyon Lvovich Goldberg, en unas memorias publicadas décadas después en un periódico Samizdat, describió detalles inquietantes que notó mientras documentaba la escena. Al ajustar la iluminación para fotografiar los cuerpos, escribió Goldberg, observé que todos los muertos estaban sentados en posturas anormalmente erguidas, como si alguien los había arreglado así después de la muerte. Esto fue especialmente evidente en los niños en el sofá, con las manos cruzadas sobre el pecho, la cabeza inclinada en el mismo ángulo como en un ritual macabro. Pero lo que lo hizo aún más lo inquietante fue lo que encontró detrás de una estantería, un pequeño montón de juguetes para niños, un caballo de madera, una muñeca de trapo y algunos soldados de juguete dispuestos con precisión, como si alguien los hubiera poseído. Organizado para un partido imaginario. Pero según el diario, Pavel, el hijo mayor nuevo, había muerto 2 semanas antes que los demás. ¿Con quién luego jugó? ¿Tus juguetes? El patólogo Boris Yakovlevich Stern, que realizó el primer examen de los cadáveres, dejó notas en su diario personal, descubierto solo en 1987 por su nieto. Lo que contradecía radicalmente su informe oficial. Lo que vi en esa habitación sellada desafía todo lo que sé sobre la medicina y la descomposición, escribió. Los cuerpos estaban demasiado bien conservados para un ambiente sin ventilación y con una temperatura inestable. Además, en la piel de todos los muertos encontré marcas. Extraño, finos rasguños simétricos en muñecas y tobillos, hechos después de la muerte. Ya que no había signos de inflamación o hematomas. Stern también señaló que los estómagos de toda la familia estaban completamente vacíos, a pesar de haber reservas de comida enlatada en la habitación, suficientes para semanas. Parece que dejaron de comer mucho antes de morir, señaló, como si hubieran elegido mueren de hambre o como si algo les impidiera comer. Asterisco. Pero el descubrimiento más enigmático fue el diario de Pavel, encontrado debajo del sofá. Las notas del niño de 8 años, escritas con letra temblorosa, revelaban una versión totalmente diferente de lo que había sucedido en ese refugio. El tío Fedia vino otra vez anoche, escribió Pavel el 20 de julio. Golpeó la pared y llamado a jugar. Mamá dijo que el tío Fedia murió antes de la guerra, pero yo reconozco su voz. Prometió mostrarme nuevos soldados si abría la puerta. De hecho, Fyodor Nikolayevich Morozov, el hermano menor de Alexandr, había muerto de tuberculosis en 1938. Era un hombre afectuoso, especialmente con sus sobrinos. Las siguientes páginas del diario estaban llenas de informes de visitas nocturnas. La tía Vera trajo pirognis y está debajo de la ventana, observó el niño. Dice que la guerra ha terminado y podemos irnos. Pero papá se enoja y dice que no puede ser tía Vera. Porque ella se fue a América cuando yo era pequeña. Vera Mikhailovna Morozova. La hermana de Ekaterina, de hecho, había emigrado a los Estados Unidos en 1924 y nunca volvería. A medida que se acercaba la fecha de su muerte, las notas de Pavel se volvieron cada vez más desesperado. Cada noche vienen nuevos tíos y tías, escribió el 29 de agosto. Saben nuestros nombres y cantan las canciones que solía cantar la abuela. Ayer le trajeron flores a mamá y las dejaron debajo de la puerta. No en la mañana. No había nada, pero el olor a rosas permaneció todo el día. Mamá llora y dice nunca saldremos de aquí. Pero dicen que pronto vendrán a recogernos y a llevarnos a un lugar hermoso donde siempre hace sol. El mayor Koskin ordenó una investigación exhaustiva sobre el pasado de la familia Morozov.
Los agentes del NKVD interrogan a vecinos y conocidos, pero las declaraciones solo se suma al misterio. Anna Petrovna Kovalenko, residente de la casa de enfrente, juró, después de que los alemanes entraron en la ciudad, la casa de los Morozov quedó vacía. Los vi salir en una carreta con sus pertenencias, a finales de junio de 1941. Alexandr Nikolayevich me saludó con la mano. Nunca los volví a ver. María Ivanovna Levitskaya. Otro vecino afirmó lo contrario, no fueron a ningún lado. Todo el año 1941 vio luz en sus ventanas por la noche. A veces oía niños jugando en el patio trasero. Simplemente dejaron de salir de casa, pero pensé que era por la guerra. El testimonio más inquietante, sin embargo, provino de Víctor Semyonovich Yatsenko entonces. 11 años, Pavlik Morozov siguió jugando conmigo después de que su familia supuestamente se fue. Salía por la noche y jugábamos a la mancha. Él dijo que se escondían en casas de gente mala. Estaba pálido y delgado, pero yo pensé que era por la guerra. La última vez que lo vi fue a mitad de septiembre. Dijo que se iban muy lejos y no volverían. ¿El problema? Según el diario de Alexandr, Pavel murió el 1 de septiembre, 2 semanas antes de la fecha mencionada por el niño. Los criminalistas también encontraron otros signos inquietantes. En el suelo, al lado del pared que dividía la habitación de la sala de estar, había marcas de rayones hechos por dentro de la habitación, como si alguien hubiera intentado cavar un túnel o abrir una brecha. Sin embargo, la mampostería de ladrillo permaneció intacta. En la esquina, un pequeño montón de tierra y fragmentos de yeso cuyo análisis reveló que no eran del lugar. La composición del suelo no correspondía al de la región del Vip, sino más bien a las tierras esteparias ucraniano con raíces de plantas que no crecieron allí. Y debajo de una cama, un par de zapatos para niños de 5 o 6 años, cubiertos de tierra seca y hierba. Como si un niño acabara de jugar afuera. Pero el hijo menor del Morozov tenía 8 años y ya tenía los zapatos puestos. Los archivos del hospital de maternidad y los registros parroquiales fueron examinado meticulosamente con la esperanza de encontrar rastros de un cuarto hijo. En los Morozov. Nada. Oficialmente la pareja solo tuvo 3 hijos. Y sin embargo, cuando excavando más cuidadosamente en la habitación sellada, los investigadores encontraron pruebas inquietantes de que un cuarto niño había vivido allí. Entre los estantes polvoriento de un armario, un manojo de dibujos infantiles calcados con lápices de colores aún vibrantes. Las imágenes retrataban a una familia de 6 personas. 2 adultos y 4 niños. Debajo de uno de los dibujos, una firma temblorosa. Nuestra familia en la casa bajo tierra, Petia. Petia. Un nombre que no aparecía en ningún documento de la familia Morozov. Lo peor, la letra de la firma no coincidía con la de ninguno de los padres o hijos conocidos. Era como si esas palabras hubieran sido escritas por una mano que no pertenecía. Ese hogar, o que al menos no debería pertenecer. El equipo de investigación comenzó entonces a interrogar a los empleados de las instituciones. Autoridades municipales que tuvieron contacto con los Morozov antes de la guerra. El director del gimnasio femenino donde enseñó Ekaterina Mikhailovna, Valentina Stepanovna Grichko. Recordó un extraño episodio de la primavera de 1940. Ekaterina Mikhailovna comenzó a pedir licencia por enfermedad con una frecuencia inusual, dijo. Ella afirmó que su hijo menor estaba enfermo, pero cuando la encontró en la calle, los 3 niños parecían perfectamente sanos. Lo que había cambiado era ella, perdió peso, se volvió nerviosa, miró a su alrededor como si tuviera miedo de que la siguieran. Una vez pregunté si todo estuvo bien. Su respuesta fue inquietante, tenemos otro niño en casa. Pero ella no es nuestra. El jefe del departamento de personal de la central, Iván Maximovich Bondar, también notó una transformación en Alexandr Nikolayevich. Un hombre puntual.
Responsable que de repente empezó a llegar tarde, pidiendo exenciones, con profundas ojeras y un aire ausente, e informó. Cuando se le preguntó, respondió con evasiones, problemas en casa, asuntos de familia. Ofrecí ayuda financiera. Pensando que eso era todo. Él se negó con vehemencia. No quería hablar de sujeto. Pero el testimonio más inquietante vino de la señora de la limpieza nocturna de la planta, María Karpovna Dubrovsky. En los meses previos a la guerra, el señor Morozov incluso llegó tarde a la oficina, diciendo que estaba trabajando en los planos de la casa. Pero una noche entré sin avisar y lo sorprendí dibujando, no una casa. Algo subterráneo. Un búnker. Sobre la mesa, libros de construcción, manuales de conservación de alimentos. Tratados médicos y entre ellos, libros infantiles de cuentos de hadas que María. Juré que nunca lo había visto antes. También fue ella quien escuchó la conversación telefónica de Morozov en el pasillo. No podemos expulsarlo, repitió con voz apagada. Es un niño, pero tampoco podemos retenerlo. Él no deja solos a nuestros hijos. ¿Qué? ¿Qué haces? En ese momento María asumió que era un adolescente con problemas. Tal vez un pariente lejano. Pero a la luz de descubrimientos posteriores, esas palabras ganó un peso siniestro. La búsqueda se intensificó. En el sótano de la casa de los Morozov, los investigadores. Encontré un nicho amurallado, lleno de materiales de construcción y herramientas. Se utilizó para construir el escondite secreto. Entre martillos y sierras, un par de guantes. Y un martillo de juguete claramente hecho para manos de niños. Y en la oficina de Alexander Nikolayevich, dentro de un compartimento oculto del escritorio, una carpeta con documentos que no estaban incluidos en sus diarios. Entre ellos, un expediente médico del Hospital Psiquiátrico del Lviv a nombre de Piotr. Desconocido, fechado en marzo de 1940. El niño, de 5 o 6 años, fue encontrado en las calles de la ciudad en invierno. Anterior, en estado de agotamiento extremo y con signos de hipotermia. No pude. Di tu nombre, tu apellido o de dónde vienes. Repitió solo una palabra, dom. Hogar. Los médicos diagnosticaron amnesia traumática, provocada por un shock psicológico severo. Durante los 3 meses que permaneció hospitalizado, Piotr no recuperó la memoria, pero reveló habilidades sorprendentes, aprendió a leer con rápidamente demostró una memoria prodigiosa y una lucidez inusual para su edad. Nodo. Sin embargo, su comportamiento alarmó al equipo. El paciente Piotr presenta una interés morboso por la muerte y los rituales funerarios, señaló el doctor Mikhail Vladimirovich Sergeyev. Dibuja tumbas, cruces, personas de luto. Cuando se le pregunta sobre dónde supo esto, responde que lo vio en sueños. Evita a otros niños, prefiere soledad y a veces habla consigo mismo o con alguien invisible. A finales de marzo de 1940, los Morozov se lo llevaron a casa como familia temporal. Alexander Nikolayevich firmó un mandato de responsabilidad, prometiendo continuar tratamiento en ambiente domiciliario. Pero en los archivos del Consejo de Tutela de la ciudad no hay registro oficial de esta adopción. Peor aún, los empleados juraron que tal procedimiento nunca se había formalizado. Era como si los Morozov hubieran sacado al niño del hospital en secreto. En el historial médico de Piotr, una nota marginal, escrita con otra letra, llamaba: atención, el paciente presenta capacidades psíquicas anómalas. Se recomienda aislamiento de otros niños hasta que el fenómeno sea estudiado por especialistas. La firma pertenecía al Dr. Lev Isaakovich Rosenberg, renombrado psiquiatra del Lviv. Especialista en enfermedades raras. Los investigadores intentaron localizarlo, pero descubrió que había desaparecido en los primeros días de la guerra, durante un intento. Ruta de evacuación hacia el este. Su rastro se perdió en algún lugar cerca de Kiev. La enfermera Sofía Antonovna Kravets, que había atendido a Piotr en el hospital, proporcionó detalles aún más inquietantes.
Ese niño asustó hasta a los adultos. Confesó. Tenía ojos grises demasiado grandes para su rostro con una mirada. Viejo. Él nunca lloró. Nunca te rías. Nunca bromeé. Pasé días enteros sentado en ventana que da al cementerio al otro lado de la calle. Pero lo más inquietante ocurrió por la noche. Piotr no durmió. Se quedó tumbado con los ojos abiertos, murmurando cosas. Incomprensible. A veces era como hablar con alguien al lado de la cama. Y encendí la luz, pero no había nadie. Solo él. Una semana antes de los Morozov. Pero tómalo, dijo Piotr. Por primera vez, claramente. Le preguntó a Sofía. Envió un mensaje al tío Sasa y dio la dirección exacta, calle Copérnica. 47, dile que venga a buscarme, dijo el niño. Pronto un gran desgracia y todos tendrán que esconderse. En ese momento, la enfermera pensó que había recuperado la memoria. Pero como Piotr podría conocer a los Morozov si juraban que nunca lo habían visto antes. Ninguno de los registros consultados coincidía con el niño encontrado. Las búsquedas fueron meticulosos, especialmente en los expedientes de los niños desaparecidos durante deportaciones y represiones. En los documentos del NKVD surgió el caso de la familia Petrova, kulaks despojados de sus tierras en el pueblo de Zabolotie, a 100 kilómetros de distancia de Leópolis. En febrero de 1940, la familia de 5 miembros fue desarraigada de su hogar y enviado a un asentamiento especial en la región de Archangelsk. Entre los deportados había un niño, Piotr Petrova, de 6 años. Sin embargo, según los registros de administración local, las Petrovas llegaron intactas a su destino. Todos, incluido él. Pequeño Piotr, estaban registrados en la ciudad de Pinega y trabajaban cortando madera. Otro rastro falso. Ante el impasse, el mayor Koskin recurrió a expertos de Kiev. Llegó a Leópolis. Teniente coronel Georgi Alexeyevich Voronkov, conocido por investigar casos criminales anómalos. Después de analizar los expedientes, Voronkov formuló una hipótesis audaz. La familia Morozov habría sido víctima de un raro fenómeno psicológico, una alucinación colectivo provocado por el estrés de la guerra. El encierro prolongado, el miedo constante, la falta de aire y de alimentos puede haber inducido visiones compartidas, explicó el oficial. Todos habrían creado al niño como mecanismo de defensa contra realidad. Pero la teoría chocó con los hechos, los zapatos de los niños, los dibujos, los declaraciones de vecinos, registros hospitalarios. Voronkov se vio obligado a admitir que el caso contenía elementos fuera de lo razonable. En enero de 1945 se cerró formalmente la investigación. La versión oficial, la familia Morozov murió en un intento fallido de refugiarse de los combates. La muerte se produjo por agotamiento y enfermedad, agravada por las condiciones insalubres del escondite. La casa en la calle Copérnica fue transferida a la administración municipal. La habitación amurallada fue sellada con ladrillos y el edificio fue renovado para albergar apartamentos comunales. Los primeros inquilinos se mudaron en marzo. Pero en menos de un mes comenzaron las quejas. Los residentes reportaron voces. Noches, niños llorando, pasos en habitaciones vacías, susurros provenientes de las paredes. La familia del veterano Iván Petrovich Melnik, que ocupaba una habitación en el segundo piso. Allí solo duró 2 semanas. Todas las noches mi hijo Vitia, de 5 años, se despertó gritando que el tío Petia lo llamaba para jugar, dijo Iván. El niño describió a un niño de 6 años, vestido a la antigua usanza, que apareció junto al ventana y lo invitó a seguirla. Al principio pensamos que era imaginación, pero pronto comprendí. También comencé a escuchar los murmullos. El conserje del edificio, Stepan Grigorievich Tkach, llevó un registro detallado de ocurrencias. Las notas de primavera y verano de 1945 se leen como un catálogo.
De fenómenos inexplicables, la familia Korolenko del apartamento 3 se quejó de niños llorando dentro de las paredes. Los Savchenko pidieron un traspaso por sombras en el pasillo. Los habitantes del segundo piso exigieron un exorcista. Lo inquietante, sin embargo, fueron los niños. Después de algunas semanas en el edificio, comenzó a dibujar las mismas imágenes, pasillos subterráneos con gente sentados y hablando de amigos secretos que sabían sus nombres y prometían juegos especiales. Nina, la hija de 8 años de los Kovalenko, hizo un dibujo tan detallado que la dejó. Los padres quedaron horrorizados. Era el plano exacto de la habitación amurallada, con los muebles colocados exactamente como los habían encontrado los investigadores. El tío Petya me mostró esta habitación en un sueño, dijo la niña. Pronto todos los niños vendrán a jugar con nosotros. En el otoño de 1945, el edificio quedó vacío. Las autoridades atribuyeron el abandono a problemas técnicos, fallos de calefacción y plomería, pero la verdad era otra. Los informes de actividades paranormales se han vuelto insostenibles. La propiedad permaneció vacío hasta 1947, cuando el ayuntamiento decidió derribar el edificio y construir un pequeño parque en su lugar. Las obras comenzaron en septiembre, bajo el mando del experimentado capataz Nikolai Ivanovich Semyonov. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Pero cuando los trabajadores llegaron a la pared este, donde estaba ubicada la habitación sellada, los trabajadores comenzaron informes extraños. 2 trabajadores juraron haber escuchado voces de niños entre los escombros pidiendo no destruir su casa. Semyonov, veterano de guerra y hombre pragmático, inicialmente atribuyó los informes al nerviosismo. ¿Hasta cuándo? Al retirar la mampostería, el equipo encontró una cavidad, el antiguo refugio de los Morozov. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que sacudió hasta a los más escépticos. Estábamos limpiando los escombros, contó Semyonov años más tarde, cuando Vasily Panomariov gritó y se escapó. Juró haber visto en el fondo de la cavidad una pequeña figura. Un niño vestido con ropa vieja, saludándolo y llamándolo Vasenka, como solo su difunta abuela lo llamó. Panomariov se negó a regresar. Al día siguiente el sustituto también abandonó el lugar, afirmando que entre los que se encontraba alguien vivo. Escombros. Decidido a poner fin al misterio, Semyonov descendió a la cavidad armado con un linterna potente. Lo que encontró allí lo marcó para siempre. El espacio era casi vacío, solo quedaron fragmentos de muebles y yeso, informó. Pero cuando iluminé en el rincón más alejado vi algo imposible, dibujos de niños en la pared, frescos como si había sido hecho el día anterior. Las imágenes retrataban el trabajo de demolición en sí, con los trabajadores e incluso Semyonov sosteniendo la linterna, exactamente como estaba en ese momento. El capataz arrancó los dibujos de la pared. El papel estaba amarillento por tiempo, pero los colores brillaban como nuevos. En uno de ellos, una firma, Petya. Septiembre de 1947. Semyonov exigió el cese de los trabajos y una nueva investigación. Las autoridades, sin embargo, cansadas de los problemas con la casa de los Morozov, se negaron a reabrir el caso. La demolición debería continuar. Esa misma noche se produjo un incendio en la obra. Materiales y equipos. Se incendió sin causa aparente. No hubo rastros de incendio provocado o fracaso técnica. Cuando se reanudó el trabajo, los trabajadores descubrieron que la cavidad de la habitación amurallada estaba completamente llena de tierra. Compactado como si alguien lo hubiera enterrado hace décadas. Nadie vio quién lo hizo. Nadie escuchó ningún ruido. La tierra simplemente estaba ahí. El análisis del suelo reveló algo aún más inquietante: la tierra era idéntica a la encontrado 3 años antes en la cavidad amurallada. Una composición extraña y típica de las estepas del sur de Ucrania, incompatibles con el suelo del Lviv. Entre los granos secos
Los botánicos identificaron raíces de plantas que no habían crecido en la región durante décadas. Especie característica de las llanuras de Odessa y Kherson, conservada como si había sido arrancado ayer. Pero nadie lo cuestionó. Siguió la demolición. Adelante, implacable. Incluso el último ladrillo de la mansión de los Morozov quedó reducido a escombros llevados al vertedero municipal. En su lugar se sembró pasto y se plantaron arces, transformando la cicatriz urbana en un pequeño jardín público. Cuando llegó la primavera de 1948, el lugar parecía tranquilo, un oasis de tranquilidad entre los grises edificios de la posguerra. La apariencia, sin embargo, engañaba. En el verano de ese año, los vecinos de los alrededores comenzaron a denunciar acontecimientos perturbadores. Niños jugando en el jardín durante el día. Regresó a casa hablando de un niño invisible, Petya, que los invitó a jugar al escondite bajo tierra. Los padres, al principio, se reían de las fantasías de los niños. Hasta que varios niños, independientemente unos de otros, comenzaron a cavar agujeros en el mismo lugar del césped, insistiendo en que Petya había mostrado dónde sus juguetes fueron enterrados. Todos señalaron el mismo lugar. Exactamente donde había estado la habitación amurallada. Autoridades municipales instaladas. Banquillos y prohibió jugar en la cancha, pero la extrañeza no cesó. Peor. Han evolucionado. En agosto, Olia Melnik, de 6 años, desapareció. Jugó en el jardín. Bajo la supervisión de su hermana mayor, quien estuvo distraída por unos minutos. Cuando miró hacia atrás, la niña se había ido. Las intensas búsquedas durante 3 días no lograron. No encontré ningún rastro. Olia fue encontrada una semana después en un sótano de un edificio bombardeado a 3 kilómetros de distancia, vivo, pero en estado catatónico. No podía explicar dónde había estado, solo repitiendo entre sollozos, Petya me mostró hermosas habitaciones subterráneas. Allí viven tíos y tías que nunca salen a la luz. Los médicos le diagnosticaron amnesia traumática. Meses después, recuperada, Olia se negó a acercarse al jardín. Cuando lo vio, empezó a entrar en pánico. En septiembre le llegó el turno a Kolya Sidarenko, de 8 años. Desapareció ante nuestros ojos. De la madre, que estaba leyendo un libro en un banco mientras el niño jugaba a unos metros de distancia. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que quedó fue su pelota rodando por el césped. Cientos de voluntarios. Los bomberos y la policía registraron alcantarillas, sótanos y ruinas en un radio de 5 kilómetros. Nada. Kolya fue encontrada 4 días después, en un búnker alemán abandonado en Periferia, también en shock. Al igual que Olia, su ropa estaba cubierta con S. La misma estepa, la misma que había llenado la habitación de los Morozov. El tercer caso, en octubre, fue el detonante. Katenka Ivanova, 10 años, se evaporó sin dejar rastro. Esta vez las autoridades actuaron brutalmente, rodearon el jardín con tablas altas y prohibió la entrada de niños, justificando la medida como reforma paisajística. Todos sabían la verdad. Pero la valla no sirvió de nada. Las desapariciones continuaron, ahora en otros barrios. El valor predeterminado siempre fue lo mismo. Antes de desaparecer, los niños hablaron de un niño llamado Petya, que invitaba a juegos secretos en lugares escondidos. El teniente coronel Vladimir Krupski, asignado para investigar los casos, relacionó los puntos con el pasado de la familia Morozov. En los archivos de la NKVD descubrió detalles nunca divulgado. En 1945, además de los diarios, los investigadores habían encontrado un siniestro artefacto enterrado en la habitación amurallada, una caja de madera que contenía objetos infantiles, un pañuelo bordado con las iniciales PN, un pequeño crucifijo de plata con la inscripción a Petya, de la madre que lo ama, 1891, un mechón de pelo rubio y varios dientes de leche. Los artículos fueron enviados para un examen forense, pero los resultados fueron clasificado como alto secreto.
En las notas personales del mayor Koskin encontradas por Krupski, una frase se congeló. Su sangre, los forenses confirmaron nuestros peores temores. El artefacto debe ser aislado. Recomiendo el entierro en tierra consagrada, con todas las precauciones. Krupski intentó rastrear la caja pero se topó con un muro de silencio. Todo. Los documentos relacionados habían sido retirados de los archivos por orden superior. El mayor Koskin, responsable del caso, había sido trasladado a Moscú en 1946 y posteriormente despedido por motivos de salud. La única pista la dio Leonid Petrenko, exentrenador del laboratorio criminalístico, ahora profesor alcohólico en una escuela rural. ¿Qué había en esa caja? Petrenko tragó con los dedos temblando, apretando el vaso de vodka. El pelo y los dientes pertenecían a un niño. Muertos durante al menos 50 años, pero fueron preservados como si la muerte había sucedido ayer. Y en las celdas, su voz se apagó. Había estructuras que ninguno de nosotros pudo identificarlo. En cuanto al crucifijo, hizo la señal de la cruz. A pesar de décadas de ateísmo forzado. La fecha coincidió con registros del 17. Niños llamados Petia, asesinados entre 4 y 8 años en Lviv ese año. Todo. Entierros sin cuerpo. Petrenko reveló el destino final de la caja, por orden de Koskin, fue sellada en un contenedor de plomo y enterrado en una tumba anónima en el cementerio municipal. Cuando cerramos la tapa, confesó bajando la voz, escuché a un niño llorar. Viniendo desde dentro. Todos lo oyeron. Los guardias nocturnos del cementerio, hombres endurecidos por la guerra y el hambre. Comenzó a informar visiones inquietantes, una silueta pequeña y pálida que se deslizaba entre las tumbas como una sombra sin dueño. Flores frescas, margaritas, amapolas blancas y amapolas rojas aparecieron sobre la tumba anónima, a pesar de sin registros de entierro. El coronel Krupski, un hombre que ya había visto el horrores de los gulags y las batallas en el frente, sintió un escalofrío que no era por el viento siberiano. Ordenó la exhumación del contenedor en absoluto secreto, estando únicamente su hombres más leales y un sacerdote reacio, el padre Joan Krasnitsky, arrastrado al ritual tras horas de súplicas y amenazas veladas. Cuando las palas alcanzaron la profundidad marcada, encontraron el plomo agrietado. Una fina fisura casi imperceptible, pero que serpenteaba a través del párpado como un cicatriz. El aire que se escapó al abrir el sello olía a tierra húmeda y a algo más, un olor dulce y podrido como el de fruta pudriéndose en un ataúd. Dentro, la caja. La madera permaneció intacta, pero su contenido había cambiado. Entre los objetos originales, el crucifijo, los botones de hueso, el diario roto, ahora había dibujos infantiles de líneas temblorosas, casas subterráneas con ventanas que no se veían. No conducían a ninguna parte, soldados de juguete alineados como en batalla. Silencio, dientes de leche y mechones de pelo de diferentes colores, como si arrancado a toda prisa. Uno de los dibujos mostraba al propio Krupski y a sus hombres de pie alrededor de una tumba abierta, con una leyenda en letras desiguales, tío. Volodia encontró nuestra casita. Ahora él también jugará con nosotros. Petia y él. Amigos. El padre Joan no esperó más. Con voz ronca comenzó los exorcismos en eslavo eclesiástico, rociando agua bendita como si intentara apagar un fuego invisible. Exigió que el contenedor fuera soldado nuevamente y enterrado en tierra consagrada. Con salmos leídos en voz alta hasta el amanecer. Se hizo esa misma noche. Pero una semana después, el sepulturero Gonchar, un hombre que bebía vodka puro para dormir, juró que la tierra sobre la tumba respiraba. Se hinchó y se hundió como si algo debajo empujó las capas de tierra con manos pequeñas e insistentes. A finales de 1948, 12 niños habían desaparecido en Lviv. Todos ellos eran encontrado vivo pero con miradas vacías y recuerdos fragmentados. Tus cuerpos estaban cubiertas por una tierra amarilla, idéntica a la de las estepas ucranianas y sus. Las historias se repetían como un coro embrujado, un niño llamado Petia, un
Casa bajo tierra, nos llaman a jugar. Las autoridades del partido. Después de reuniones a puerta cerrada y generosas dosis de vodka, declararon silencio absoluto. Krupski fue trasladado a un puesto remoto en Siberia. Los archivos fueron sellado. Pero los niños continuaron desapareciendo. En 1949, 8 desapariciones. En 1956. Las cifras disminuyeron, pero el patrón se mantuvo hasta que en 1952, el infierno decidió cambiar su menú. De esto, una vez no fue un niño. Se trataba de Vasily Andreyevich Kozlov, un ingeniero de 30 años. Responsable de reconstruir la red de alcantarillado de la ciudad. Desapareció durante una inspección de los túneles abandonados bajo la antigua finca Morozov. 2 semanas después, Kozlov fue encontrado en un búnker nazi desierto, 15 kilómetros del Lviv. Estaba vivo, pero sus ojos tenían la opacidad de un muerto. Bajé por el colector y vi un túnel que no estaba en los mapas, repitió a los médicos. Manos temblando como hojas secas. Conducía a un gran salón, iluminado por velas. Niños. Muchos niños. Todos me miraron. Un niño de unos 6 años. Se acercó y dijo, «Hola, tío Beisia. Te estábamos esperando. ¿Quieres jugar?» Kozlov intentó huir, pero los niños lo rodearon con el rostro pálido como la cera. Derretido. Me mostraron otras habitaciones. Había adultos allí. Hombres, mujeres. Todos permanecían inmóviles, mirando al vacío. Petya, porque por supuesto, era él. Explicó que eran su familia, y que pronto harían una gran fiesta. Los exámenes no encontraron lesiones físicas, pero el psiquiatra diagnosticó una colapso nervioso agudo provocado por un traumatismo de origen indeterminado. Kozlov pasó 6 meses en una institución mental. Después del alta, se negó rotundamente a trabajar bajo tierra. Dijo que todavía escuchaba risas por las noches y a veces veía una figura pequeña y rubia parada afuera de su ventana, sonriendo con los dientes muy blanco contra la oscuridad. El caso Kozlov fue la gota que colmó el vaso. Las autoridades actuaron con brutalidad burocrática que solo un régimen en pánico puede movilizar. El terreno donde estaba ubicada la casa Morozov fue declarada zona de riesgo de municiones sin detonar. Cercas de alambre. Durante la noche se levantaron púas. Señales de advertencia de color rojo sangre. Fueron clavados en el suelo. Patrullas armadas comenzaron a vigilar la zona las 24 horas del día. Oficialmente fue por seguridad pública. De hecho, fue para evitar más. Alguien encontró lo que Kozlov había visto. Pero en 1955, cuando el silenciamiento ya no era suficiente, Moscú intervino. 1. Comisión secreta de la KGB encabezada por el coronel Anatoly Morozov, sí, esa. Morozov, una ironía demasiado cruel para ser una coincidencia, llegó al Lviv con órdenes de neutralizar la amenaza ideológica. Morozov era un experto en los casos que el partido negado existir, fenómenos que desafiaron el materialismo dialéctico y por lo tanto amenazaba los cimientos del Estado. Su equipo excavó el terreno hasta 5 metros de profundidad. Lo quemaron con químicos, lo cubrieron con tierra traída de un cantera cerca de Kiev y vertió capas de hormigón y asfalto encima. En aquella tumba industrial, levantaron el edificio del Departamento Regional de Comunicaciones, un monumento al progreso soviético construido a buen ritmo. Estajanovitas con turnos ininterrumpidos, incluso de noche, como si sintieran que cualquier pausa daría espacio para que algo volviera a surgir. Durante los primeros meses todo parecía normal. Los empleados trabajaron, los teléfonos sonó, se enviaron telegramas. Morozov informó a Moscú, misión cumplida. El objeto fue desinfectado. Pero en marzo de 1956, el vigilante nocturno Petr Ivanovich Shevchenko empezó a oír voces. Al principio pensé que eran niños jugando en la calle, confesó con los nudos en su
Dedos blancos al apretar el vaso de té. Pero los sonidos venían de abajo. Bajo tierra. Risas agudas. Pequeños pasos corriendo. Una pelota rebotando donde no había piso. Las quejas se multiplicaron. Los empleados del turno de noche juraron que sentían. Mira hacia atrás. Las mujeres se desmayaban sin motivo alguno. Los hombres se despertaron con rasguños en las manos, como si hubieran cavado en la tierra mientras dormían. El doctor Anna Sokolova, después de examinar decenas de casos, no encontró ninguna enfermedad, solo una. Patrón, todos los afectados trabajaron en el lado este del edificio, exactamente donde. Décadas antes, era la sala de estar de los Morozov. Los pacientes describieron sueños recurrentes, pasillos subterráneos y niños que llamaron para bajar. Lo más preocupante, señaló la doctora Sokolova en su informe, era que personas sin ningún contacto entre sí, empleados de departamentos distintos, extraños entre sí, relataron el mismo sueño con precisión. Aterrador. Todos vieron al mismo niño, de unos 6 años, que se presentó como Petia y prometió mostrarles hermosas habitaciones bajo tierra. Hasta que en septiembre de 1956, un incidente obligó a las autoridades a actuar con urgencia nuevamente. Temprano en la mañana desapareció la telefonista Galina Stepanovna Krylova. Ella trabajó en el sótano, donde estaba ubicado el centro de comunicaciones. Solo colegas notaron su ausencia por la mañana, cuando llegaron a su turno. No había señales de ella. En el acto solo una nota, escrita de su puño y letra, sobre la mesa: voy a jugar con los niños. Petia dijo que allí es muy divertido. No me busques. Una semana después, Galina fue encontrada en el sótano de una casa abandonada en antiguo barrio. Vivo, pero en estado de colapso mental. Afirmó haber superado esos días en un hermoso palacio subterráneo, rodeado de niños felices y buenos. Chico Petia. Me enseñaron juegos nuevos, dijo a los médicos, sonriendo. Petia dijo que pronto todos vivirán abajo, porque arriba las cosas empeorarán. Muy malo. El incidente fue la gota que colmó el vaso. El edificio del centro de comunicaciones fue vaciado por serios problemas estructurales. Los empleados fueron reubicados y el sitio fue cerrado indefinidamente. El coronel Morozov regresó al VIP para una segunda operación. Esta vez con órdenes de borrar el edificio de la faz de la tierra. Militares, zapadores y se movilizaron expertos en descontaminación química. La demolición ha comenzado. En noviembre de 1956. Los primeros días todo salió según lo previsto. Hasta que al llegar a los cimientos, los trabajadores se enfrentaron a algo que hizo que incluso los funcionarios más escépticos. Cuestiona tu cordura. Donde debería haber solo hormigón y tierra compactada, había una cueva. 1. Cámara hueca exactamente debajo del punto donde, décadas antes, la habitación. Muro de los Morozov. Sus dimensiones y forma coincidían al milímetro con las del antiguo refugio, destruido en 1947. Eso era físicamente imposible, escribió él. El teniente coronel Víctor Semyonovich Belov en un informe confidencial. Vimos con nuestros propios ojos que el área será excavada, tratada, rellenada con tierra nueva y sellado con concreto. No debe haber ninguna cavidad. Pero ella estaba ahí. Lo que encontraron dentro fue aún más inimaginable. La habitación estaba amueblada exactamente igual que el refugio original de los Morozov, los mismos muebles en las mismas posiciones. Sobre la mesa, manuscritos con diferentes caligrafías. En el sofá, juguetes para niños. En las paredes, dibujos. Belov descendió personalmente para inspeccionar. Lo que vio lo marcó para siempre, solo se encontraron notas. Después de su muerte en 1983. Los manuscritos eran de todos los que habían desaparecido a lo largo de los años. Reconocí él. Escritura a mano del ingeniero Kozlov, la telefonista Krylova, incluso los garabatos de los niños que
Desapareció por unas horas, registró. Todos escribieron lo mismo, sobre la vida. Maravilloso bajo la tierra y el buen chico Petya, que cuida de todos. Pero lo peor estaba en el rincón más alejado. Allí una pequeña caja de madera, la misma que habían enterrado en el cementerio. Años antes. Esta vez, sin embargo, estaba abierto. En el interior, fotos de los desaparecidos. Tomadas tras sus desapariciones, mechones de pelo, objetos personales. En las imágenes, todos aparecieron sonrientes, serenos. Belov intentó recoger algunas piezas para análisis. Pero cuando tocó la caja, escuchó una voz infantil, clara como el cristal. Tío Vitya, no toques nuestras cosas. Pronto jugarás con nosotros también. El ingeniero huyó presa del pánico. Morozov no lo dudó, encargó la cavidad. Se llenó de hormigón, que los explosivos destruyeron posibles túneles y que el suelo fue tratado con ácido sulfúrico cal y finalmente cubierto por una losa de 3 capas. Metros de espesor. Sobre él erigieron un monumento a los héroes de la Gran Guerra. Guerra Patria, un enorme bloque de granito negro. Oficialmente un homenaje a los muertos. De hecho, un sello eterno sobre ese lugar maldito. En los primeros años volvió el silencio. Las desapariciones han cesado. Las quejas sobre fenómenos extraños han desaparecido. Morozov recibió elogios de la KGB por resolver una cuestión ideológicamente delicada. Pero a principios de los años 1960. Las señales regresaron. El cuidador que barrió la zona del monumento empezó a detectar huellas de niños en la nieve. O en el barro, siempre dirigiéndose al granito y desapareciendo en su base. La milicia se instaló. Vigilias nocturnas. En uno de ellos, el sargento Alexandr Nikitin vio con sus propios ojos. Ojos, una pequeña figura con ropa de niño, estilo de antes de la guerra, de pie frente al lámina. Era un niño de unos 6 años, con pantalón corto y camisa blanca. Descrito. Puso su mano sobre el granito, susurró algo y luego se volvió hacia mí. Sus ojos estaban muy tristes. Saludó y desapareció en el aire. En 1965, Lviv fue sacudida por una ola de suicidios. En 3 meses, 8 personas de diferentes edades y clases sociales se quitaron la vida. Todos dejaron notas. Idéntico, voy a ir a los niños bajo tierra. Petya me llamó durante mucho tiempo. Y finalmente me decidí. Entre los muertos estaba Stepan Kuzmich Lebedev, de 58 años, un exagente del NKVD que había participado en la investigación original del caso Morozov. El albañil que ayudó a abrir la habitación tapiada se ahorcó en casa, dejando una carta detallada. Durante 20 años he estado tratando de borrar de mi memoria lo que vi en la casa de los Morozov. Pero el niño Petya no me deja en paz. Viene todas las noches y nos muestra lo bien que se está ahí abajo. No hay guerras, no hay enfermedades, no hay vejez. Los niños juegan para siempre y los adultos nunca pelean. Estoy cansado de pelear. Quiero estar con ellos. Las autoridades regionales se pusieron en alerta. Una comisión especial, dirigido por el secretario del Comité Ideológico Nikolai Tkachenko, se formó para investigar las causas sociopsicológicas del brote de suicidio. Durante 6 meses, se entrevistó a cientos de testigos. Todos los documentos fueron analizados. Entonces, los documentos disponibles revelaron una verdad mucho más inquietante que la informe oficial sugerido. Si bien la versión pública atribuyó los casos a arrestos de conciencia religiosa y la falta de trabajo ideológico adecuado, un anexo confidencial, destinada solo a los ojos de la dirección del partido, pintó una radicalmente diferente. Según sus propias palabras, el secretario Tkachenko admitió: los hechos recopilados no permiten descartar por completo la existencia de un fenómeno anómalo de naturaleza desconocida en Lviv. Se recomienda reforzar la vigilancia en área y movilizar especialistas de institutos científicos.
Así fue como en 1967, un equipo de investigadores del Instituto de Psicología de Academia de Ciencias de la URSS llegó a la ciudad, oficialmente para estudiar la impacto del entorno urbano en la salud mental de la población. Pero todo el mundo sabía, incluido el profesor Oleg Smirnov, líder de la expedición, que la verdadera misión era desentraña el misterio que atormentaba al VIP. Armado con el último equipo avanzados en ese momento midieron campos electromagnéticos, niveles de radiación y frecuencias de infrasonidos. Los resultados, sin embargo, fueron contradictorios. Los dispositivos no registraron ninguna anomalía. Todos los parámetros están dentro del normalidad, anotó Smirnov en su diario. Pero algo aquí afecta nuestras mentes. Algo que no podemos medir. El primero en sucumbir fue Andrei Petrov, un joven psicólogo especializado en niños. Al tercer día empezó a relatar sueños recurrentes, cada noche un niño aparece. Dice que se llama Petia y me invita a jugar. Salas de exposición. Espacios subterráneos llenos de niños y adultos felices. Dice que pronto todos tendrán que baja, porque allá arriba ya no habrá lugar para la vida. Smirnov intentó hipnotizarlo para que investigue el origen de esas visiones. ¿Qué pasó después? Heló la sangre de los presentes. Bajo hipnosis, la voz de Petrov se transformó. Hablaba como un niño. Soy Petia, dijo con una sonrisa que no era la del joven científico. Hace mucho tiempo. Espero que los adultos entiendan. Pronto enormes explosiones destruirán todo. Solo quien esté con nosotros estará a salvo. Dígale al maestro que el gran trabajo continúa. Ya. Hemos reunido muchos amigos, y pronto tendremos más. Smirnov interrumpió el procedimiento. Abruptamente. Petrov se despertó confundido, sin recordar nada. Pero algo en él estaba cambiado para siempre. Durante los días siguientes se aisló, se negó a comer y pasó horas mirando al monumento a los héroes de guerra. Una semana después desapareció. Lo encontraron al amanecer, sentado en el pasto, abrazado a sus rodillas, murmurando una canción de cuna. Petia me mostró dónde estará el nuevo hogar de todos, dijo con los ojos vidriosos, antes de ser llevado a la fuerza a un hospital psiquiátrico. El diagnóstico fue implacable, trastorno psicótico agudo de etiología desconocida. Ningún tratamiento tuvo ningún efecto. Petrov insistió en que vivía en dos mundos simultáneamente y que los niños bajo la tierra lo llamaron para que volviera. Smirnov puso fin prematuramente a la expedición. En su informe final escribió: los métodos científicos no han logrado determinar la naturaleza del fenómeno. Se recomienda suspender las investigaciones hasta que se puedan desarrollar nuevas tecnologías. Pero las autoridades del VIP no se quedaron de brazos cruzados. Decidieron culturalizar la zona. Construyeron un parque alrededor del monumento con fuentes, parques infantiles y bancos con la esperanza de que la energía de los vivos neutralizara la sombra que flotaba sobre la ubicación. Funcionó parcialmente. Los suicidios masivos han cesado, pero persistieron incidentes esporádicos. Cada pocos años alguien desaparecía durante días. Y regresó en estado de shock, hablando de Petia y del mundo subterráneo donde todos serían felices para siempre. Hasta que en 1975 se demostró que el fenómeno no se limitaba al VIP. En Kiev, Serioja Volkov, un niño de 8 años, estuvo desaparecido durante 3 días. Cuando fue encontrado en sótano de un edificio abandonado, les dijo a sus padres, con una calma aterradora: tío Petia del VIP apareció en mi sueño. Dijo que pronto llegará un tren subterráneo para llevar a todos los niños a un lugar hermoso. Allí no hay guerra ni adultos malos. Es broma. Los médicos no encontraron nada malo en él, excepto él. Obsesión por describir con todo detalle un tren que para en varias ciudades. La KGB investigó y descubrió que la familia Volkov nunca había estado en el VIP y ni siquiera lo sabía. De la historia de los Morozov.
Aún así, el niño repitió información que solo podía ser conocido por aquellos que tuvieron acceso a los archivos secretos. Casos similares surgieron en Odessa, Kharkiv y Dnipropetrovsk. Siempre niños. O jóvenes. Siempre la misma historia, Petia, el inframundo, la promesa de un refugio cuando suceden cosas malas. En 1980, el departamento de la KGB que los fenómenos anómalos investigados fueron disueltos por subversión ideológica. Todo. Los documentos sobre el VIP se archivaron con la clasificación conservar para siempre. Nunca descalifiques. Pero el colapso de la URSS en 1991 sacó a la luz lo que debería haber permanecido oculto. Se filtraron a la prensa fragmentos del caso Morozov, lo que provocó una ola de curiosidad morbosa. Los periódicos sensacionalistas llamaron al lugar la puerta al infierno y Lviv se vio invadida por turistas, cazadores de fantasmas y científicos aficionados. Autoridades desesperadas rodearon el monumento con vallas y pusieron guardias las 24 horas del día. Aún así, en 1995, un equipo de los parapsicólogos estadounidenses obtuvieron permiso para investigar. Con equipo. Tecnología de última generación, detecta campos y frecuencias electromagnéticas anómalas. Inexplicable infrasom. Lo que encontramos aquí desafía todas las leyes de la física. Conocido, dijo el Dr. Michael Stevenson a la prensa. Hay algo en este lugar que no debería existir. Una semana después, Stevenson y 2 colegas desaparecieron. Fueron encontrados 5 días después en un edificio abandonado en las afueras, en estado catatónico. Temblaron, murmuraron sobre túneles que nunca terminan, y una luz que llama. ¿El más inquietante? Los 3 repitieron la misma frase, como un coro ensayado. Petia nos mostró el camino. El tren ya viene. En el sótano de aquel laboratorio improvisado, el niño Petia les reveló la destino de la humanidad. Pronto llegará la era de las grandes transformaciones. Confesó Stevenson en su delirio febril, todavía repitiendo las palabras del niño. Como un mantra. La superficie de la Tierra se volvería inhabitable, guerras interminables. Catástrofes climáticas, el colapso de todo lo que conocemos. Pero en lo más profundo. Un refugio ya estaba listo. No para todos. Solo para los elegidos. Petia y su amigos, si eran niños como cualquier otro, estaban reclutando. Aquellos capaces de sobrevivir, de reconstruir un mundo donde las reglas de la vida y la muerte había sido reescrita. El incidente cerró el caso para siempre. Las autoridades ucranianas sellaron el sitio con una orden de seguridad nacional, transformando el monumento a Morozov en una zona prohibida, vigilada por cámaras que, según se dice, a veces capturan sombras sí, moviéndose donde no debería haber movimiento. Pero las desapariciones no cesaron. De lo contrario, los investigadores independientes, aquellos que se atreven a rastrearla fenómeno fuera de los archivos oficiales, documentan decenas de casos al año en ciudades del antiguo bloque soviético, personas que regresan después de días o semanas perdidas. Con las mismas miradas vacías, las mismas frases susurradas. Petia nos mostró el camino. El tren viene. En Internet el misterio se multiplica. Foros turbios, grupos en redes cifradas. Archivos compartidos en código, todos dedicados a los Morozov y al niño que nunca envejece. Hay quienes juran haber recibido mensajes suyos, advertencias sobre pandemias. Antes de que sucedieran, advertencias sobre conflictos que se materializarían años después. En los últimos tiempos, con el mundo al borde de un nuevo abismo, los debates se han intensificado. Él nos advirtió, repiten los fieles. El tiempo se acaba. Pronto el llamado será para todos. Los escépticos atribuyen el fenómeno a la histeria colectiva, a documentos soviéticos desclasificados que alimentan teorías de conspiración, mentes frágiles que buscan significado en el caos. Pero incluso las personas más racionales dudan cuando analizar el caso Morozov.
Hay algo ahí que se resiste a la lógica, los niños que no dejan. Huellas en la nieve, las voces que resuenan en las alcantarillas de Kiev, las fotografías borrosas. Donde una pequeña silueta parece mirar, siempre a distancia, siempre esperando. El monumento todavía se encuentra allí, en Lviv, en el lugar donde una vez estuvo la casa familiar. Lo rodea un tranquilo parque, los niños juegan, los ancianos descansan en los bancos, La vida sigue su curso aparente. Pero mira con atención. Ningún niño se acerca. De la base de granito. Los perros gruñen y retroceden cuando huelen el aire cerca de su perro. Memorial. Los pájaros que se posan en cada rama de la plaza evitan esa parte. De piedra como si lo supieran. Y el viejo conserje que lleva 2 décadas rastrillando las hojas. A veces confía a los turistas más insistentes, por la mañana hay huellas. Pequeñas. Como un niño. Comienzan en la nada y terminan aquí. Señala él. Base del monumento donde el granito parece absorber la luz de una manera extraña. Pero no son huellas de un niño cualquiera, añade con una sonrisa que no llega. Los ojos. Son de ellos. Los que ya están en casa. Y luego se calla, porque algunas cosas no deben decirse en voz alta. Porque hay trabajo en marcha, como prometió Petia hace tanto tiempo. Un trabajo. Que no para, que no duerme, que no olvida. Quizás mañana. Quizás dentro de 100 años. Pero cuando llegue el momento, aquellos que escucharon el llamado estarán listos. Y él. Quien se quede atrás, bueno, solo él mismo tendrá la culpa de no poder hacerlo. Prestó atención a los niños que jugaban bajo sus pies todo el tiempo. Porque el tren siempre llega para quien sabe esperar.